Ahí estamos. Pues bienvenidos todos. El martes pasado no terminamos todo el tema, el tema de la clase número 10, así es que vamos a terminarlo ahora. Y comenzamos. Dice, en las últimas dos clases hemos desarrollado 5 de 6 aspectos de la salvación según Efesios capítulo 2 del 1 al 10. Primero vimos salvos del pecado. Eso lo vimos la clase antepasada. Estábamos muertos y vivíamos en pecaminosidad y de allí nos salvó el Señor. El segundo tema que vimos, salvos por amor. La salvación es para gloria de Dios y motivada por su amor, ¿verdad? Nos llega a nosotros, pero es para gloria de Dios, es gloria de Dios levantar a un pueblo pecador, ¿verdad? Y hacerlo salvo, y lo motiva a su amor. Número 3, salvos para entrar en la vida. Resultado de la salvación es la vida espiritual. Mire, si no hay vida espiritual, no hay salvación, ¿verdad? Usted podrá decir que es salvo, pero si no desea su vida espiritual, si no la vive, es mentira, ¿verdad? Así como decía un pastor, si camina como impío, habla como impío, se comporta como impío, es impío. Ahora, el número 4, salvos con un propósito. Y el propósito es ser glorificados y estar en lugares celestiales, es decir, bendecidos para siempre. Desde ahora, para siempre. Y vimos, el último tema que vimos la clase pasada es salvos por medio de la fe. Somos salvos por fe, pero la fe, hasta la fe es un don de Dios. O sea que prácticamente nuestra salvación viene en un 100% todo de Dios. Entonces, el tema que vamos a ver ahora somos salvos para buenas obras. No obstante ser salvos por fe, las buenas obras ocupan un lugar importante, como Pablo procede a afirmar de inmediato. No, el tema sexto es la salvación es para buenas obras. Efesios 2:10 dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oiga esto. Aunque no cumplen función alguna en la obtención de la salvación, o sea, para ser salvo no necesitamos obra humana, sino que todo es obra de Dios. Las buenas obras tienen mucho que ver con el hecho de vivir la salvación en la práctica, ¿verdad? Las obras son en la práctica de la salvación, en la práctica de nuestra vida espiritual. Ninguna cantidad de buenas obras puede producir la salvación. Pero es cierto que muchas buenas obras son producidas por la salvación. Yo creo que comprendemos eso, ¿verdad? La salvación es la que produce las obras, ¿verdad? Entonces, testimonio de nuestra salvación son nuestras obras. En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Eso está en Juan 15:8. Las buenas obras no producen el discipulado, pero sí demuestran que es genuino. Cuando los hijos de Dios hacen buenas obras, llevan fruto para su reino y traen gloria a su nombre. Yo pienso que a la altura en la que nosotros estamos, no nos preguntamos dos cosas. No nos preguntamos si soy salvo por las obras, porque sabemos que somos salvos por fe. Y no debemos de preguntarnos si es necesario que yo tenga buenas obras, porque sabemos que si nosotros somos salvos, debe existir en nuestra vida buenas obras, ¿verdad? Poco a poco vamos conquistando nuestra carnalidad, pero debe haber buenas obras en nuestra vida. La Biblia tiene mucho que decir acerca de las obras. Habla de las obras de la ley que son buenas, pero no pueden salvar a una persona. Por ejemplo, Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Habla de obras muertas en Hebreos 6:1 dice
Dice en Hebreos 6:1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe. Es decir, nosotros vamos avanzando, no nos quedamos, cuando habla de rudimentos, no nos quedamos, no habla de los primeros pasos, sino que avanzamos. Decir que el cristiano va desde una fe que produce pocas obras a avanzando y produciendo cada vez más obras. Habla también de obras de las tinieblas de la carne, las cuales son malignas de por sí, ¿verdad? Todas esas obras son hechas en las fuerzas propias del hombre. Por ejemplo, vamos a ver Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice así, estas son las obras que nosotros solos producimos sin necesidad de ser salvos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que a los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hasta allí están las obras de la carne, pero inmediatamente menciona las obras del Espíritu en los versículos siguientes. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. Entonces, todas esas obras son hechas en las fuerzas propias del hombre y no tienen que ver en absoluto con la salvación, excepto las obras del Espíritu. Entonces, nosotros siempre producimos obras, ¿verdad? Siempre. Antes de conocer a Cristo, producíamos solo las obras de la carne. Después de conocer a Cristo, cuando nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu, producimos las obras del Espíritu. Pero siempre estamos nosotros produciendo obras y la abundancia de las obras que nosotros producimos manifiesta de qué espíritu somos. Antes que podamos hacer cualquier buena obra para el Señor, Él tiene que hacer su buena obra en nosotros. ¿Se comprende eso? Antes que podamos hacer cualquier buena obra para el Señor, Él tiene que hacer su buena obra en nosotros. Por la gracia de Dios que se hace efectiva mediante nuestra fe, llegamos a ser hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios ha ordenado que llevemos vidas de buenas obras, obras realizadas en su poder y para su gloria. Juan 15, fíjense que yo les invito a que ustedes puedan leer el capítulo 15 de Juan despacio y meditarlo, porque el Señor es el texto donde dice que Él es la vid y nosotros, dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, en ese capítulo 15 habla de las obras que nosotros tenemos que producir. Y esas obras, esos frutos, no son más que las obras buenas, las obras que bendicen el nombre del Señor. El mismo poder que nos ha creado en Cristo Jesús también nos capacita para realizar las buenas obras para las cuales nos ha redimido. Oiga esto, por favor, no, porque es difícil pensar que uno en su propia naturaleza humana va a poder manifestar o producir esas obras que glorifiquen al Señor. De hecho, no es solo difícil, sino que es imposible, ¿verdad? Porque recuerde que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, para que nosotros produzcamos esa vida, es necesario que Él haya operado primero en nosotros. Hay muchas imitaciones de la vida cristiana, ¿verdad?
y personas que imitan el ser creyente, que en los días de servicio o solo cuando están frente a los hermanos, su vida aparenta ser luz, pero ¿cómo se llama? Realmente cuando no están los hermanos, la vida del cristiano parece ausente. Pero ahí nosotros tenemos que meditar cómo es nuestra propia vida. Porque como leemos en este párrafo, el mismo poder que nos ha creado en Cristo Jesús también nos capacita para realizar las buenas obras para las cuales nos ha redimido. Tales obras sirven para verificar la salvación verdadera, ya que las actitudes y los actos justos proceden de la vida transformada cuya ciudadanía está en los cielos. Ahora, preguntas hasta este momentito. Esto es lo que se nos quedó de la clase pasada. Hasta ahorita hemos visto prácticamente que nosotros estamos hechos para salvación, ¿verdad? Para buenas obras, perdón. Entonces, y esas buenas obras, permítame, esas buenas obras se producen a través del poder de Dios en nosotros, ¿verdad? Ese mismo poder que nos salvó, cuando nosotros nos tomamos en Él y confiamos en Él, pues entonces produce esas obras de bendición en nuestra vida. Preguntas hasta este momento. Quizás he ido demasiado rápido, pero quiero terminar Yo sé que esta de las buenas obras, de las obras del creyente, sé que es algo que ustedes ya conocen. Es algo que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo ya, hablando de que nuestra salvación produce obras, ¿verdad? Nuestra salvación produce obras y estamos hechos para buenas obras como resultado de nuestra fe. Ahora pregunto, ¿tienen alguna duda al respecto? ¿Estamos bien? Ok, estamos hechos para buenas obras. Entonces medítelo cada vez que quiera portarse mal. Sigamos. Pablo dijo a los corintios que Dios había hecho que abundara en ellos toda gracia, a fin de que abundaseis para toda buena obra. A Timoteo le enseñó que todo creyente debe estar enteramente preparado para toda buena obra. Está en 2 de Timoteo 3:17. Cristo murió para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto aparece en Tito capítulo 2, versículo 14. Entonces, nosotros no deberíamos dudar que Dios quiere que nosotros hagamos buenas obras. Nos ha hecho para buenas obras. Quiere que nosotros desfilemos nuestras buenas obras, no para gloria personal, sino que para gloria del Padre, ¿verdad? Por eso es que Él nos salva para su gloria, pero su motivación también es el amor. Entonces, cuando nosotros hacemos esas buenas obras, lo que hacemos es glorificar al Padre. Ahora, aún esto es la obra de Dios, como Pablo dice. Mientras nos ocupamos con temor y temblor en nuestra salvación, Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer para su buena voluntad. Esa frase, ocuparnos con temor y temblor, para muchos cristianos les trae confusión porque consideran que ellos tienen que cuidar la salvación. Y el ocuparse en la salvación es ocuparse en el desarrollo cristiano, en la vida cristiana. A eso se refiere cuidar. Y cuando nosotros dice que hacerlo con temor y temblor, es hacerlo con respeto y hacerlo con dedicación, ¿verdad? Atentos a que atentos nosotros a ver nuestro propio comportamiento. Ok, vamos. Amén. Aquí el mensaje básico de Pablo se dirige a los creyentes, muchos de los cuales habían experimentado años antes la salvación. No le está mostrando la manera de llegar a ser salvos, sino cómo fueron salvos, con el fin de convencerles de que el poder
que les salvó es el mismo poder que les mantiene firmes. A veces nosotros pensamos que no podemos más, ¿verdad? A veces pensamos que no podemos hacer algo y no nos damos cuenta que realmente es el mismo poder de Dios y nosotros confiamos en Él y seguimos caminando, es el que va a obrar en nosotros, es el que nos mantiene firmes en medio de las tribulaciones, es el que nos mantiene firmes ante las pruebas, es el que nos mantiene firmes aún en medio de la bendición y todas las tentaciones del mundo, es el que nos mantiene firmes con los ojos puestos en Él. Así como ya les habían sido dadas todas las cosas necesarias para la salvación, también habían recibido todo lo necesario para vivir con fidelidad la vida salvada. La prueba más grande de que un cristiano ha sido embestido del poder divino en su propia salvación Es su propia es su salvación. propia salvación y las buenas obras que Dios produce como resultado y por medio de esa Como resultado en y por medio de esa persona, persona. ¿verdad? Por eso es que las obras son tan importantes, hermano. Así importantísimas en la vida del creyente. Y reflejan lo que somos por dentro. Y por eso es que a veces cuando nos enfrentamos a conflictos con compañeros, con familia, con decepciones, nosotros tenemos que meditar que cuando nosotros contestamos como nuestra carne quiere, no estamos contestando acorde a la salvación en la que estamos viviendo y acorde al poder que nos sustenta. No sé si se me doy a entender. Cuando usted responde molesto, cuando usted contesta la ofensa, cuando usted se comporta como cualquier hombre, cualquier ser humano no salvo, pues usted está haciendo a un lado, número uno, su salvación y está haciendo a un lado, número dos, el poder que está en usted y actúa en su propia carne. Y así nosotros no glorificamos a Dios. Ok, sigamos. Preguntas hasta este momento. ¿Vamos bien? Ok, recuerde que después de la clase 12 viene el examen. Por eso es que me interesa que pregunte. Estas buenas obras son de esperar porque Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y por eso es que Santiago dice que la fe es ilegítima cuando no están presentes las obras. Eso, cuando ustedes tengan tiempo, lean ese capítulo 2 de Santiago. ¿Verdad? Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y por eso aquí dice ilegítima. No es una obra, no es una fe verdadera, la fe que no obra. Es de la palabra griega poiema, que entre paréntesis le hemos puesto el significado que es hechura. ¿Se recuerdan? Estamos en Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Que derivamos la palabra poema, una composición o hechura literaria. Imagínense qué bonito es Efesios 2:10. Dice que usted y yo somos una composición de la misma palabra griega que está escrita, que en la Reina Valera dice hechura. Gloria a Dios, permítame. Ay, sí, sí estamos, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ahí estamos. Entonces, de esa misma palabra es poema. Usted y yo somos un poema de Dios, una composición o hechura literaria. Antes que empezara el tiempo, Dios nos diseñó para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es importante. Por favor, vamos a leer Romanos 8:29.
Romanos 8:29. nos dice así. Porque a las que antes, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Entonces, allí nosotros tenemos que tener siempre en eso en mente. El propósito de Dios uno de los propósitos de Dios para salvarnos es reproducir a Jesucristo en nosotros, ¿verdad? Nos hace imagen de su Hijo. Entonces, cuando nosotros vayamos a actuar, cuando nosotros vayamos a hablar, por favor, recuerde que Dios está reproduciendo a Jesucristo en usted. Por lo tanto, Pablo dijo a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Por eso es que no hay razón para decir que nosotros no podemos actuar así. No hay razón. No hay justificación para un creyente decir, no, yo no puedo. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en nosotros y cuando usted dice no puedo, es porque no está permitiendo que Dios, no está confiando en Dios, no está depositando toda su confianza en Dios, ¿verdad? Todos nosotros seguimos siendo diamantes imperfectos que el artífice supremo está puliendo y acabando. Él todavía no ha terminado con nosotros, pero su obra no cesará hasta que nos haya moldeado a la semejanza perfecta de su Hijo. Primera de Juan 3:2. Mire lo que dice Primera de Juan 3:2. Dice, amados, dice. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha perfeccionado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea que vamos, ay, se me quedó esa historia, mirá en la clase pasada. Sí. Permítame un segundo, quiero leerles una, no, este no es. Vamos a obviarlo porque no la tenemos acá, ¿verdad? Entonces, no, Sí. no, dejemos esa. Tenemos la La historia. salvación no viene como resultado de conocer acerca de la verdad de Jesucristo, sino de conocer la manera íntima a Cristo mismo. Fíjense que esa historia era si lo tienes por ahí, Sí. es una hermosa historia de un hombre que iba, él era escritor y era declamador. Y entonces declamaba poemas, que era una de sus mejores virtudes, pero cuando llegó a firmar sus libros de poemas, se le acercó un pastor que le gustaba mucho la poesía y admiraba mucho a este hombre y le dijo que si podía él declamar el Salmo 23. Y entonces el hombre le dijo, claro que sí lo puedo hacer, con una condición, que usted lo haga conmigo. O sea, era un pastor ya anciano. Y entonces ambos declamaron el Salmo 23. Pero el hombre este que firmaba los libros lo hizo de una manera elegante, preciosa, ¿verdad? Pero el pastor cuando declamó el Salmo 23 con una voz de anciano que se cortaba por ratos, cuando terminó de declamar el Salmo 23, la gente estaba llorando y le preguntaron al hombre este, ¿por qué? ¿Cuál fue la diferencia? Porque quien es el profesional en esto eres tú. Y el hombre le dijo, es que yo conozco el Salmo, pero él conoce al pastor, ¿verdad? Al pastor del Salmo. Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús, nuestra vida es apasionada con Él y pensamos en Él y cada cosa que hacemos lo hacemos pensando en que es para su gloria y para su honra.
cuando nosotros detenemos un poco de tiempo en las cosas que Él hace en nosotros, pues debería de haber, y yo sé que así es, un corazón agradecido para nuestro Dios. Ok, sigamos entonces. La salvación no viene como resultado de conocer acerca de la verdad de Jesucristo, sino de conocer de manera íntima al Cristo mismo. El hecho de que seamos vivificados en Cristo es una realidad gracias al poder infinito de Dios que obra conforme a su amor y misericordia. En Él tenemos que confiar. Y por eso es que aunque usted vea realmente lejos el que usted pueda mejorar su vida cristiana en cuanto a obras, yo le aseguro que no está tan lejos, que Dios está con nosotros y su poder se está manifestando diariamente en su vida, y en la medida que usted aprenda a confiar en Él, esas obras van a salir cada vez más fluidas y más reales y más normales en todo nuestro ser. Vamos a seguir, y aquí es donde comienza la clase número 11. Por supuesto la cortamos, ¿verdad? Porque teníamos que desarrollar el último de los temas de la clase anterior. Ahora, el tema siguiente es la unidad del cuerpo. Y fíjense que pareciera algo bien sencillo, pero es todo lo contrario. La unidad del cuerpo es algo tan, pero tan difícil, porque somos personas tan diversas en nuestras creencias, tan diversas en nuestra manera de actuar, tan diversas con nuestras creencias personales, aparte de nuestra creencia de fe. Entonces, hacer una unidad, ese es fue y sigue siendo uno de los problemas más grandes de la iglesia. Y con esta clase, prácticamente esta clase, esta es la introducción del tema unidad del cuerpo. Y esto es desde Efesios 2, del 11 al 22. Vamos a comenzar. La unidad del cuerpo. Efesios 2, del 11 al 22. Y ahora vamos a la introducción. Vamos a leer, si quieres, por favor, unos 2, 3 versículos para comenzar. Dice. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ok. Es parte de la naturaleza humana. Oiga la introducción a la unidad del cuerpo. Es parte de la naturaleza humana pecaminosa levantar barreras que impidan el paso a otras personas. En tiempos del Nuevo Testamento, una de las barreras más grandes era la que existía entre esclavos y hombres libres. Vea por qué era tan difícil para la iglesia primitiva poder consolidar a toda la iglesia en un solo cuerpo. Dice, en tiempos del Nuevo Testamento, una de las barreras más grandes era la que existía entre esclavos y hombres libres, en especial entre esclavos y sus propietarios. Era bien tremendo. Imagínense, porque la esclavitud no había sido abolida, y era un aspecto normal desde inclusive tiempos del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento la esclavitud. Y entonces un esclavo era visto como era propiedad
del Señor, ¿verdad? No del Señor, de nuestro Dios, sino que de su amo. Era su propiedad, era como una cosa y que él decidía inclusive entre su vida y su muerte. Entonces, de repente, cuando vienen al Señor, ambos tienen que verse como iguales. Entonces, eso era un lío, pero no era la única barrera que existía. En consecuencia, uno de los problemas más grandes en la iglesia primitiva era lograr que los amos cristianos y los siervos cristianos se trataran unos a otros como iguales en sentido espiritual. Muchas mujeres también eran consideradas como seres inferiores y tratadas, si acaso, un poco mejor que a sus esclavos. Después de que una esposa se convertía en cristiana, toda su vida, aspecto personal y sistema de valores cambiaban por completo. Y entonces entraban en una pugna tremenda. Imagínense que el esposo siempre considerando a su esposa no como iguales. Y cuando viene al Señor, el Señor viene y le manda amar a su esposa. De tal manera que esté dispuesto a dar la vida por su esposa. Entonces eso vino a cambiar toda la situación. Cambió inclusive la mujer cómo se debía ver a sí misma, no como una esclava, sino que no como alguien de menor nivel, sino que de igual nivel, porque el esposo la esposa es tan salva como el esposo y la sangre de Cristo nos limpia a ambos. Entonces, tanto el Amén. esposo como la esposa tenían que verse de manera diferente, tenían que verse como iguales. Imagínense cuando una vez, cuando comenzábamos los primeros años en la iglesia, y de hecho los primeros meses en la iglesia allá ustedes saben que yo pastoreaba en la iglesia en Carasucia. Entonces tenía un grupo pequeño de hermanos y estábamos hablando y habían parejas, habían esposos y de repente yo dije que el esposo, no, a las hermanas les dije, nadie puede golpearles, nadie puede levantarles la mano, nadie tiene la autoridad para golpearlas. Y estaba una pareja enfrente y el esposo preguntó, ¿y por qué, pastor? Entonces, al fin, con el tiempo, este hermano, ambos fueron tremendos servidores de la iglesia, ¿verdad? Y la vida de ellos cambió, pero era algo normal. Y entonces cuando viene a la iglesia y se predica la palabra como está escrita, el hombre está en la responsabilidad de ver a su esposa como igual, como verdaderamente es. ¿Verdad? Y la esposa ver a su esposo de igual. Entonces era un conflicto y sigue siendo un conflicto. Esos son algunos aspectos. Y hay otro lío también, había otro lío en la iglesia tan fuerte como estos. Los griegos se sentían tan orgullosos de su cultura y supuesta superioridad racial que consideraban como bárbaros a todos los demás, una creencia a la que Pablo hace alusión en Romanos 1:14. Fíjense que dice en estos dos textos, Pablo dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. O sea, que el griego era el sabio y el no griego era no sabio. Luego en Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita. Bárbaro es una persona sin educación, sin cultura, diferente a lo que se consideraba como el escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea, les estaba diciendo, ¿verdad? Les estaba diciendo, no importa su cultura, no importa su nivel académico, no importa su nivel, el aspecto racial, no importa si usted es hombre o si es mujer, todos somos iguales. Por eso es que cuando mucha gente dice, no, es que el evangelio es machista, no es cierto. Es que solo ven algunos versículos, pero no ven la Biblia en su historia, ¿verdad? No ven la cosmovisión. Por eso es que es bien difícil cuando, digamos, un pastor
no profundiza un poquito más para poder enseñar a su congregación. Ahora sigamos, el idioma griego era considerado como el lenguaje de los dioses. Entonces se dan cuenta que habían barreras y niveles casi imposibles de equiparar. A causa de tales sentimientos, la iglesia primitiva se veía confrontada todo el tiempo con barreras, no solo entre gentiles y judíos, judíos creyentes, sino además entre creyentes griegos y otros creyentes gentiles. O sea, el lío era entre gentiles y judíos, definitivamente, pero era entre griegos, creyentes y otro tipo de creyentes. En su oración intercesora por sus discípulos, en Juan 17, Jesús oró en 3 ocasiones que ellos fuesen uno y perfectos en unidad. Aquí están Juan, los 4 versículos, dice así. En Juan capítulo 17, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, amén. esa era la oración del Señor, que fuésemos uno. Y cuando habla de unidad, se refiere a una unidad totalmente equitativa, todos por igual. Y eso es un lío. Y sigue siendo un lío en las iglesias. Las oraciones de Jesús fueron contestadas porque siempre oró conforme a la voluntad de su Padre. Su oración por la unidad de su pueblo ya ha sido respondida en cuanto a la posición de los creyentes, porque toda persona que ha creído en Él ha sido hecha una con Él y con todos los demás creyentes de todos los tiempos. Este es punto de examen. Este es un regalo. Su oración por la unidad de su pueblo ya ha sido respondida en cuanto a la posición de los creyentes, porque toda persona que ha creído en Él ha sido hecha una con Él y con todos los demás creyentes en todos los tiempos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que ya somos uno espiritualmente hablando. Pero el problema es la práctica. En sentido de la posición que ocupamos, ya somos uno en Cristo. Leamos, por favor, 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, si el que se une al Señor es un espíritu con Él y todos nos hemos unido al Señor, quiere decir que todos somos de un mismo espíritu. También en el capítulo 12, versículos 12 y 13, dice de la 12. siguiente manera. 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, la oración de Cristo ya fue contestada espiritualmente, Amén. pero materialmente no. Pregunto yo a ustedes, ¿alguna vez han visto a un cristiano peleando con otro? ¿Alguna vez han visto a cristianos diciéndose palabras que no deben decir? Es porque no entienden, no han entendido todavía que son de un mismo espíritu. Pero sigamos, por favor. El Espíritu de Dios pone la vida de Dios en el alma de cada persona que confía en Jesucristo y une esa persona a todos los demás creyentes en el ámbito eterno. Es decir, todos estamos unidos por la vida de Dios. En el reino de Jesucristo, todas las barreras caen.
En él no hay muros divisorios de ningún tipo, sea de clase, casta, raza, género o por cualquier otra distinción. O sea, el deber ser, o sea, de manera espiritual no hay diferencia. No hay absolutamente ninguna diferencia en cuanto a un cristiano y otro, sin importar si uno tenga dinero o no, si sea de una raza o de otra raza, de una educación o de otra educación. Delante de Dios, delante de Jesucristo, todos somos iguales. Amén. Sin embargo, en el sentido práctico, esta verdad es con frecuencia muy diferente. Pablo amonestó a los corintios por su falta de unidad en la práctica cristiana. En Primera de Corintios 3:1 nos lo dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños, como a niños en Cristo. Léelos también. Ajá. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque sois aún carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Por, Entonces, ahí estamos. Ujú. Entonces, en la práctica es muy diferente. Es totalmente diferente la vida del creyente, o sea, la vida de la iglesia entre hermanos, porque siempre hay divisiones, siempre hay problemas, siempre hay situaciones que pues se olvidan de la vida de Dios. Estamos en 1 Corintios 1, del 11 al 13, 1, no 3. 1 Oh, Corintios 1. Entonces, entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. A la hora de pelear, a la hora no, a la hora de discutir con otro creyente, a la hora de no saber soportar a otro creyente, nos estamos olvidando del poder que Dios dice que hay en nosotros. Lee, por favor, ahí está, 1 Corintios 1:11, ahí está. Primera de Sí. Corintios 1:11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Hasta ahí. Entonces, había en Corinto, había en en el Nuevo Testamento, había en la iglesia primitiva divisiones y hay divisiones todavía. Y hay discriminaciones en la iglesia eh, de muchas maneras. Yo realmente puede que yo por alguna razón no me lleve bien, no me sea alguien, un hermano no sea el santo de mi devoción, por así decirlo, no sea, no me caiga bien, pero tengo que amarlo. Hay hermanos que no se llevan bien. Yo sé que ustedes tienen familia que no les cae bien, algún tío, algún primo que no les cae bien, que cada vez que los ven, ay, usted se rasca la cabeza, ni modo, la familia uno no le escoge. Pues igual, como creyentes, nosotros no escogemos a los hermanos. Entonces, pero debemos de entender que somos uno en Cristo, que somos y tenemos que hacer a un lado todo ese tipo de barreras que existen. Entonces, eh, el tema siguiente es la alienación del cuerpo de Cristo. Y aquí vamos a leer los versículos, ya entramos a los versículos siguientes que es el 11 y el 12. Ahí está. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, cuando nosotros nos alienamos de Cristo, ¿verdad? Nosotros podemos contemplar esa gracia, contemplar esa unidad.
La desunión dentro de la iglesia de Efeso era más que todo entre creyentes judíos y gentiles. Sin embargo, todas las diferencias se han dejado de lado a favor de la unidad común en el Espíritu Santo de Dios. Eh, Gálatas 3:26 podemos encontrar algo al respecto. Ahora bien, la unidad de la iglesia no es como la de una organización material, sino como el cuerpo espiritual. Amén. Entonces, eh, como iglesia, nosotros debemos funcionar como un cuerpo. Debemos funcionar en amor, debemos funcionar en paciencia para con los hermanos. Y fíjense lo que dice acá, y aquí vamos a ver así, a tomar solo palabras de estos textos. Dice, este Eh, pasaje se enfoca en la idea de esa unidad espiritual. Los términos, ambos ambos. uno, un solo y nuevo hombre, un solo cuerpo, ambos los unos a los otros y juntamente indican todos los énfasis del apóstol. Es decir, amados, es decir que aunque seamos muchos, somos uno. Y tenemos que amarnos así, tenemos que entender que participamos de un mismo espíritu, que participamos de un mismo cuerpo. Mire, hermano, yo sé que usted lo ve desde la perspectiva de oveja, de hermano, pero cuando usted lo quisiera ver así como yo tengo que verlo, ¿verdad? Yo tengo que ver la relación de todos ustedes, entre todos ustedes. Yo puedo decirle las diferencias que hay entre cada uno, en qué difieren cada uno, pero también puedo decirle, fulano de tal no se lleva con fulano de tal, la hermana tal tiene enemistad con la hermana tal, y eso no es porque me hayan dicho ellos, sino que yo veo el resultado. Veo la manera de actuar, veo cómo hay choques, cómo hay rivalidades, y entonces no estamos viviendo ese espíritu. Y en una iglesia tan pequeña como nosotros, se puede ver eso, se puede resaltar eso. Yo puedo venir y tomar con un plumón de esos fluorescentes, si ustedes fueran escritura, yo podría señalar y mostrar, podría ahorita aquí mostrarle las diferencias que hay entre unos, las barreras que se han dejado que Satanás levante, aún en este grupo pequeño que estamos en la clase. Entonces, no debe ser así. No estamos entendiendo el espíritu del cual venimos. Tenemos que aprender y confiar en Dios y hacer a un lado todos esos muros levantados por Satanás y a veces nosotros no solo dejamos que los levante, sino que cuidamos los muros, ¿verdad? Como los pintamos, los decoramos, porque así queremos seguir viviendo con esas diferencias. Dios eligió a los judíos para que recibiesen sus bendiciones especiales y para que fueran un canal de bendición para otros. Desde el principio, el plan de Dios fue que por medio de Abraham, sus descendientes fueran benditas todas las familias de la tierra. ¿Se recuerdan? Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No dijo solo tus descendientes. Israel fue llamado a ser una fuente del conocimiento de Dios para el mundo entero. Sin embargo, Israel nunca cumplió con ese llamado, sino que prefirió condenar a los gentiles en lugar de testificarles. imagínense que en lugar de compartir, ellos discriminaron. Ellos hicieron un cerco a su alrededor. Entonces ellos prefirieron aislarse. Dios les dijo que era un pueblo santo, pero no para que se aislara, sino que para que viviera diferente. Vamos a verlo. Pedro tenía tal actitud despectiva hacia los gentiles antes de recibir la visión de los animales impuros que el Señor le ordenó comer. Según Hechos 19 se encuentra él. Pedro explicó más adelante al centurión romano Sí. Cornelio y a los de su casa. Vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo.
Les voy a leer de manera rápida este episodio. Está en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Dice así: al día siguiente, mientras ellas iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y hubo un gran hambre y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado por las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Todos estos animales de los que le aparecieron, todos eran para el pueblo de Israel, eran inmundos. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y el versículo 28 que ya lo leímos dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, el pueblo de Israel no entendió la voluntad de Dios, no entendió la idea de Dios de que ellos debían de ser fuente para el mundo y no muros de separación. Ahora sigamos. Dios mandó a toda la iglesia ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso está en Marcos 16:15. Y hacer discípulos a todas las naciones, según Mateo 28:19. Y hacer sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, según Hechos 1:8. Siempre ha sido parte del plan de Dios extender su amor, gracia, perdón y misericordia a cada persona sobre la faz de la tierra. Dios hizo que Israel se distinguiera por dos razones. Oiga esto, por favor. O Número sea, uno, Dios lo que quiso que Israel fuera diferente, pero el diferente no quiere decir lejos. Un hermano en Cristo puede ser diferente a usted, pero no por eso tiene que ser distante, es la palabra. Lo diferente no nos hace distantes. Entonces, Dios los hizo diferentes y vea las razones. uno, que el mundo advirtiera que no vivían ni actuaban como los demás hombres. Número dos, que nunca pudieran terminar mezclados con otros pueblos en cuanto a costumbres y fe. O sea, de otra manera, lo que Dios está queriendo es que cuando nosotros venimos al Señor, nuestra vida cambie. Nuestra vida cambia en obras, nuestra vida cambia en pensamientos, nuestros horizontes sean diferentes, que siempre, siempre el pensamiento de Dios esté en medio de nosotros. Les dio leyes tan estrictas sobre dietas, vestuario, matrimonio y ceremonias, que nunca fue fácil para ellos encajar dentro de otra sociedad. Esas distinciones, al igual que las bendiciones especiales que Dios les dio, tenían el propósito de ser una herramienta para dar testimonio, pero Israel las pervirtió para convertirlas en una fuente de orgullo, aislamiento y vanagloria. Si usted se da cuenta, cuando un creyente es religioso, es exactamente así. Caemos en el mismo error. Es exactamente en el mismo error. Ahora leo yo. Busca los textos, por favor. La iglesia tiene llamado similar para distinguirse del mundo. O sea, nosotros estamos llamados a ser diferentes. Oiga, pero diferentes no quiere decir distantes. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles
que andan en la vanidad de su mente. O sea, venimos a Cristo para ser diferentes. Ahora, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está Viciado. que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La iglesia tiene un llamado similar para distinguirse del mundo, pero su bendición especial puede ser usada como un medio para el orgullo, el aislamiento y la satisfacción propia, en lugar de emplearla con humildad para dar testimonio al mundo de la gracia y bondad de Dios. O sea, es fácil levantar un muro religioso. Es fácil levantar un muro religioso ante aquellas personas que son nuevas en la fe, ante aquellas personas que piensan diferente de nosotros o por alguna razón no han llegado al entendimiento y no viven según nosotros hemos creído. Entonces, nosotros debemos de entender que estamos llamados a llevar el mensaje y no a levantar muros. Por eso es que la unidad en la iglesia, en el antiguo, en los tiempos del Nuevo Testamento y ahora es bien difícil. Y mientras nosotros como creyentes no entendamos que estamos hechos para ser uno en Cristo, realmente, mis queridos hermanos, todo es cuesta arriba. Y por eso yo he querido tomar un poquito de tiempo para que ustedes vean esto, pues que habían problemas que allá tenían en su cosmovisión del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva, tenían problemas para sentirse unidos, sentirse iguales, ¿verdad? Como dijimos, el dueño del esclavo con el esclavo. Era bien difícil porque el dueño veía de menos, veía casi como una cosa al esclavo. El esclavo veía con desdeño, con resentimiento a su señor porque lo trataba como cosa. Entonces vienen al Señor y había que enseñarles a que se trataran por igual. Después vimos que el judío no podía ver al gentil como igual porque lo veía como inmundo. Inclusive Pedro estaba enseñado a ver a los demás como, a ver a los gentiles como inmundos. No podía estar cerca de un gentil. Y también los griegos que por su sabiduría o por ser personas sumamente letradas veían de menos y les llamaban bárbaros. Ahora la expresión bárbaro quizás le hemos tergiversado, ¿verdad? Y no tiene su origen, porque bárbaro es una persona iletrada, ¿verdad? Es una persona que no sabe, es una persona salvaje. Entonces, ahora la exclamación es que bárbaro, ¿verdad? Pareciera algo bueno, pero bíblicamente no lo es. Entonces, o sea, pero eso es solamente cuestión de costumbre, ¿no? Pero nosotros estamos llamados a no pervertir todo eso, sino que a buscar la unidad. La iglesia tiene el llamado similar para distinguirse del mundo, pero su bendición especial puede ser usada como un medio para el orgullo, el aislamiento y la satisfacción propia en lugar de emplearla con humildad para dar testimonio al mundo de la gracia y de la bondad de Dios. Mire, el ejemplo clásico es el siguiente y es este individuo, Jonás. Jonás tipificó la actitud judía común hacia los gentiles. Cuando Dios le mandó a predicar a Nínive, el profeta huyó en la dirección opuesta. Después de obedecer por fin al Señor y ver la ciudad entera arrepentirse a causa de su predicación, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó porque Dios en su gracia y compasión perdonó la vida a los gentiles malvados de Nínive, tal como Jonás supo que Dios lo haría si ellos se arrepentían. Este relato está en Jonás 4, 1, 2. No sé si algunos de ustedes han leído el libro de Jonás, ¿verdad? 4 capítulos tiene nada más, pero encierra todo el orgullo judío y todo el desprecio judío hacia el pueblo gentil.
Entonces Dios lo mandó a predicar a Jonás a Nínive. Ya conoce usted la historia. Y él no quería ir porque sabía que en la predicación se podían arrepentir y si se arrepentían Dios no iba a destruir la ciudad. Y Jonás quería que destruyeran completamente a toda la ciudad de Nínive. Entonces, ahí ocurrió un milagro, pues, porque se pueden imaginar cómo predicó Jonás, ¿verdad? En ningún momento Jonás predicó con emoción, quizás con odio, ¿verdad? Arrepiéntanse porque de aquí a unos días van a ser destruidos si no se arrepienten. Entonces, pero Nínive se arrepintió, toda una ciudad se arrepintió y todos se pusieron en ayuno y silicio, dice la escritura, aún a los animales pusieron en ayuno y Dios los perdonó. Y Jonás, ¿qué pasó? Se enojó de tal manera que le decía al Señor, Señor, quítame la vida, ¿verdad? Porque era la oportunidad que Jonás tenía de que sus enemigos desaparecieran. Como Jonás, los judíos no querían participar a nadie el amor y la gracia de su Dios. Aceptaron sus bendiciones divinas, pero no su misión divina, ser una luz para las naciones gentiles. Les voy a leer un par de los versículos que están ahí señalados para que más o menos comprendamos que el deseo de Dios era que todas las naciones le adoraran. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Isaías 63 dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces, el deseo de Dios, mis queridos hermanos, es que todo el mundo le conozca. Israel no cumplió su llamado, ¿verdad? En cuanto a mostrarle al Dios del mundo, al mundo entero, sino que se lo guardaron para sí. Ya casi terminamos. Los judíos convertidos tenían la Cuando dificultad, dice judíos convertidos, es decir, los judíos cristianos. convertidos al cristianismo, tenían la dificultad para zafarse de leyes ceremoniales, como la observancia del día de reposo y la abstención de comer animales impuros. Los gentiles convertidos tenían dificultad con asuntos como el consumo de la carne que había sido ofrecida como sacrificios a una deidad pagana. Eso yo creo que lo sabemos todo, ¿verdad? Los gentiles ofrecían sacrificios a animales, sus dioses, sacrificios de animales y la carne que no se consumía la llevaban al mercado y era vendida. Entonces ellos sabían en qué lugares, en qué puestos, por decir así, del mercado vendían esa carne. Y los judíos, como no tenían problema porque los ídolos nada son, las compraban, ¿verdad? Y las consumían. Entonces el gentil, cuando veía que estaban comiendo carne que había sido dedicada a los ídolos, tenía problemas. Entonces había una diferencia, una variedad de creencias. En muchas otras cuestiones similares, los creyentes judíos y gentiles tropezaban a causa de sus tradiciones y creencias anteriores, y al hacerlo también tropezaban entre ellos mismos, lo que era de importancia extrema para un grupo, no tenía ninguna importancia para el otro. En Efesios 2:11 al 22, que lo leí anteriormente, Pablo confronta ese problema desde la descripción de dos ángulos. Primero, describe la antigua alienación social y espiritual de los judíos y gentiles. Y en la segunda, describe su nueva unidad espiritual en Jesucristo. O sea, cómo estaban llenos en su aspecto social y su aspecto espiritual judíos y gentiles, y ahora cómo debían llenar su mente con la unidad espiritual que hay en Jesucristo. Esta importante sección empieza con la expresión por tanto, lo cual indica que la siguiente línea de pensamiento
con respecto a la nueva identidad de estos gentiles cristianos se construye sobre la base de lo que Cristo ha hecho para darles vida y bendición eterna, como se describe en los versículos del 1 al 10. Entonces, amados hermanos, hasta aquí vamos a Llegamos al llegar fin de la clase. al fin de la clase 11, pero es importante que cada uno de nosotros pueda tener en mente, amados, tener en mente que estamos puestos para cosas diferentes, para hacer unidad, para vivir totalmente diferentes y para saber, para poder entender que aunque seamos diferentes, en Cristo somos una criatura, un mismo espíritu, mejor dicho. Ahora, esta clase es hecho específicamente para eso, hermanos, para que sepamos que tenemos que buscar esa unidad, que todos somos diferentes. Mire, yo quisiera tomarle una foto y enseñárselas cómo nos vemos todos diferentes, pero somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Y así como nos vemos diferente, pensamos diferente, actuamos diferente, pero somos uno en Cristo. Y eso es lo que nunca tenemos que perder de vista. Y aunque pareciera que hay más razones para ser diferentes y para levantar muros, en Cristo Jesús les aseguro que hay más razones para poder guardar la unidad. ¿Preguntas? Cuando ya descansados, repasen esta clase, porque esta clase no es solo saberla, ¿verdad? Sino que es una clase que tenemos nosotros que vivirla, ser uno en Cristo.